Guiones y guionistas, capítulo 288. Hoy veremos los mundos del guionista según Daniel Tubau. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del diverso mundo de los guionistas y el necesario arte de los guiones. Como os dije, estoy en Cuba, en San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cine y Televisión, donde voy a estar un par de semanas. Y una grata sorpresa que me he llevado al llegar aquí es encontrarme con Daniel Tubau. Daniel Tubau, el guionista, formador y escritor y un compañero y amigo desde hace 25 años, con lo cual, he aprovechado este encuentro para hablar con él de un tema imprescindible: los mundos de los guionistas. ¿De dónde debemos nutrirnos para escribir nuestras historias? Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos de guión de cortos, de largos, de series, webseries, documentales, animación, de todo. Tenemos ya 47 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de desglose de guión, donde vamos a ver los elementos del desglose del guión que tienen que ver con el arte, es decir, desde la escenografía y el atrezo hasta el vestuario. Y el sábado terminamos con el curso de arquetipos de las diosas, en el que vamos a ver a la diosa alquímica, que me refiero obviamente a la sensual y a la creativa Afrodita. Y como os decía antes, una de las cosas buenas que tiene estar aquí en la Escuela de Cine es que aquí cada 2 semanas vienen profesionales del mundo audiovisual del mundo entero. Es una auténtica pasada aquí que vienen a Cuba. Y yo no lo sabía, pero he tenido la suerte, la alegría de reencontrarme con Daniel Tubau, que nosotros nos conocemos ya desde hace 25 años, que hemos trabajado juntos en varios programas de televisión y la vida nos ha juntado muchas veces. Y Daniel Tubau, ya hablé de él una vez aquí en un podcast, porque él es guionista, él es escritor, él es profesor, y dentro de todos los libros que ha escrito muchísimos, sí que hay varios de guión que sí que son más o menos de los que hablamos aquí en este podcast. Por ejemplo, Paradojas del guionista, el guionista del siglo XXI y El espectador es el protagonista, que ese es el libro del que hablé hace ya. Os voy a poner el link por si acaso queréis oírlo. Pero me callo y os presento. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás, David? Oye, un placer estar aquí contigo, aquí en Cuba. Nos hemos encontrado casualmente y estupendo, ¿no? Un reencuentro. Pues el tema es que, claro, el otro día, comiendo con Dani, hablando de cosas del guión y tal, y se empezó a hablarme de los mundos del guionista y de un concepto que digo, ¿cómo? Digo, eso es interesante. ¿Te importaría que te saque la grabadora y te grabo y nos lo cuentas un poco a la gente de guiones y guionistas? Y claro, Dani me ha dicho que sí, con lo cual rápidamente he venido aquí a su habitación, el secuestro, he sacado el micro, la computadora y ya estoy preparado. Tú, Dani, cuentas, dentro de las clases hablas de los mundos del guionista. ¿A qué te refieres con este concepto? Sí, es por ponerle un nombre, tampoco es una cosa oficial, ni académica, ni nada, pero es un poco como las áreas que un guionista debe conocer, las áreas en las que se debe mover, en las que le van a ayudar en su trabajo de guionista y van a hacer que en principio escriba mejores guiones, ¿no? Y entonces suelo encontrar a veces 7, a veces 6, a veces 9. Este año he puesto como 8 áreas del guionista, he hecho un dibujito y todo que a lo mejor luego podéis ver ahí también, ¿no? Perfecto. Pues este año, en el año 2020, no sé cuándo iréis este podcast, Dani tiene 8 mundos del guionista, a saber dentro de unos años. Pues vamos a ver que nos cuente uno a uno, porque sí que es importante, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿y qué tengo que hacer para formarme de guionista? O sea, no es solamente leerte el libro de Maquis o lo que sea, o escuchar este podcast, ¿no? Sino que es algo como mucho más amplio. A ver, ¿qué mundos son estos? Sí, pues el primer mundo es el mundo audiovisual, ¿no? Si somos guionistas, escribimos para un medio audiovisual, tenemos que conocer la naturaleza del medio audiovisual, tenemos que empezar a darnos cuenta de que una cosa es la literatura y otra cosa es el audiovisual, que en la literatura muchas veces sugieres, muchas veces hay muchísimas cosas que no cuentas.
y que sin embargo en el audiovisual todo lo tienes que mostrar. Y entonces te ves ante una dificultad primera, que es esa, ¿no? Lo que literariamente vale, que explicas que sucedía algo o que alguien era así o asá, tienes que elegir a un actor, buscarlo, que actúe de esa manera, que vista de esa manera, en fin, que tienes que mostrarlo todo. Pierdes muchísima de la ambigüedad de la novela y ganas en concreción, y entonces tienes que definir más las cosas. Entonces conocer ese mundo, conocer cuáles son los departamentos técnicos, ¿no? Quiénes trabajan con tu guión, eso es fundamental, porque nosotros, un guión es una herramienta, vamos, es una obra de arte, podríamos decir, si lo queremos llamar obra de arte, que sin embargo es efímera, es una obra que muere y que es un manual de instrucciones, una receta para que otras personas hagan algo con ella, ¿no? Y hagan una película, hagan una serie, etcétera. Entonces es muy bueno que conozcas a toda esa gente que va a leer tu guión. Tu primer destinatario, curiosamente, no es el espectador, sino que son lectores, muchos lectores, lectores de producción, lectores de realización, el director de iluminación, las actrices, los actores, toda la gente que va a participar en la película. Entonces, si conoces todos esos departamentos, te ayuda mucho en la escritura de guión. No solamente es por conocerlos por curiosidad o por saber dónde estás o qué van a hacer con tu guión, sino que aprendes muchas cosas, aprendes que muchos textos que escribes para los actores no hay quien los diga, por ejemplo, y entonces al haber trabajado los actores te das cuenta de que hay que cambiarlos y que ese lenguaje no vale. Te das cuenta de que puedes hacer muchos juegos con el sonido y muchos juegos con la imagen, incluso muchos juegos con el ralentizado y el acelerado. Puedes hacer que como hacían en un capítulo de Ali McBeal, uno de los personajes se enamoraba de otro y lo veía todo acelerado. Entonces lo veíamos todo ralentizado, lo veía como moviéndose a cámara lenta, románticamente, así. Y la pareja con la que estaba, sin embargo, la veía moviéndose a toda pastilla y desapareciendo con un acelerado, ¿no? Pues ahí de pronto cuentan narrativamente una cosa técnica, la usan narrativamente, ¿no? Por ejemplo, esos son algunos de los aspectos, sobre todo el aspecto de lo audiovisual, que es audiovisual. Los guionistas solemos descuidar mucho ese aspecto y lo reducimos a dos cosas: a contar acciones, contamos acciones y ponemos diálogos. Entonces, como hay diálogo, pues suena, y como suena, pues ya creemos que estamos haciendo sonido. Pero claro, podemos hacer sonido de muchas más maneras interesantes que simplemente diálogos y acciones simples sin más, ¿no? Sino que hay muchos recursos, puedes hacer que parte del sonido desaparezca en una escena. Por ejemplo, eso lo hacen en una película que Empieza el espectáculo, de Bob Fosse, ¿no? En esa película él es un hombre que sabe que va a morir, que el corazón no le va a resistir, y en un momento dado que está haciendo un ensayo con su grupo de coreografía, de pronto lo que hace el director Bob Fosse es eliminar todos los sonidos externos. Ahí toda la gente está leyendo el guión, riéndose a carcajadas, todo y tal, y no oímos nada de eso, y solo oímos los ruidos que él genera. Su mano aquí en la mesa haciendo clac, 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 el reloj que le suena tac, 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 un lápiz que tiene detrás que lo rompe y hace clac, y es su corazón que se está rompiendo precisamente, ¿no? Y entonces, pues con eso de pronto te das cuenta de cómo mostrar a un hombre que ya no existe en el mundo exterior, que ya sabe que esto se acaba, que precisamente está sufriendo ahí un ataque cardíaco, como luego enseguida se ve, y que solamente lo que él está muy pegado a él es lo que existe. Es narrativo, pero estamos haciendo un uso del sonido muy potente y muy poderoso, ¿no? Por ejemplo. Claro, si es que es mundo audiovisual, lo decimos aquí siempre, ¿no? Y un claro ejemplo, ¿no?, de que no tienes que esperar que sea el director el que decida bajar el audio y poner esas músicas. Eso es una propuesta que debería surgir del guionista, ¿no? De decir, vale, voy a jugar con el contraste. Y además está bien porque no es una película experimental, no es que digas que estés jugando tipo videoclip o haciendo vídeos raros, no, es narrativa pura y dura de cómo muestro que un personaje está sufriendo un infarto, sin decirlo, y simplemente, y sin ponerle la cara de, ay, me está dando el infarto, ¿no? Es al revés, eso es el preinfarto, es la parte interior, y simplemente con ese juego de sonido, muy bien, sí. Hay que conocer el mundo audiovisual, los compañeros. Sí, yo cuando estuve ahora en España, que estaban rodando la película Explota, me dediqué a preguntar a todos, cada uno qué es lo que hacía, cómo lo hacía, cómo puedes ayudarles a la hora de hacer guión, pero es fundamental eso, en todos los departamentos, incluso si tienes a alguien cercano, preguntarle, oye, a ti, tú que eres del departamento de arte, ¿qué te sirve y qué no te sirve de las descripciones que ponga un guionista, ¿no? Así es, efectivamente. Te cuento un caso, lo mismo que has contado tú, a la inversa, lo hicimos en cierta manera en un programa que dirigí, que se llamaba Trilocos, y en este programa lo primero que hicimos cuando llegamos a los estudios en Barcelona fue irnos a los almacenes de Atrezo. Nos fuimos a los almacenes de Atrezo, empezamos a mirar toda utilería, ¿no?
nos pusimos a mirar todo lo que había allí y dijimos, anda, mira, esto nos podría servir para una historia, y esto un guión, y aquí una broma. Y empezamos a notar un montón de cosas interesantes que luego se las mandamos a los guionistas y dijimos, oye, existen estas cosas. Por ejemplo, había una copa gigante, así inmensa, ¿no? Y dijimos, tenéis estas cosas, si las queréis usar, si pensáis que hay una aventura podría tenerlo, pues fíjate, simplemente con atrezo, ¿no? Y bueno, pues eso, conocer el mundo, lo audio, el sonido, lo visual, la edición, y conocer también el otro aspecto fundamental con audiovisual del guión, uno de ellos es el secuencial, el aspecto secuencial, ¿no? Precisamente tenemos que los guionistas empezar a pensar de una manera diferente, no podemos pensar en continuidades, en cosas que empiezan y que todo está perfectamente, nos lleva a otro lugar, sino segmentos separados, ¿no? Entonces los segmentos están ya, curiosamente ya están en el propio celuloide antiguo, teníamos fotografías separadas que después con el movimiento parecía que eso estaba vivo, pero en realidad eran fotos separadas, ¿no? Pero eso va a plano, contraplano, a escena, otra escena, cómo acaba una escena, cómo continúa la otra escena, ¿no? Y entonces hay que pensar de manera segmentada, hay que decir, aquí he hecho un segmento y aquí he hecho otro segmento. ¿Cómo se conectan? En la mente del espectador. Precisamente el espectador va a continuar eso, los fundidos son distintos de negro o a blanco, por ejemplo, no el de negro te da la sensación de que hay un corte y que empiezas con otra cosa y que te olvidas de lo que ha pasado, y el de blanco es como un puente, ¿no? Que te va llevando hacia la otra cosa y tal, ¿no? Bueno, pues todos estos elementos, ¿no? De audiovisual, secuencial y cinético, el movimiento, ¿no? Tener en cuenta que estamos en un arte de movimiento y bueno, pues esos serían algunos de los aspectos del mundo audiovisual que tenemos que conocer, ¿no? Terminamos con el mundo audiovisual, nos vamos con el segundo mundo, que es... El segundo mundo es documentación e investigación. El guionista debe investigar, debe documentarse, todo esto, por las mismas razones que antes, en parte. Por un lado, conocer de qué va a hablar, ¿no? No hablar de oídas, sino saber realmente de qué va a hablar. Y por otro lado, por lo que esto le aporta a la narración. De pronto, en la investigación, en la documentación, descubres vías nuevas para escribir tu guión. A lo mejor tenías una idea, te empiezas a informar, investigas, tal, y te sale que hay otra posibilidad mucho más interesante, ¿no? Y bueno, ahí en la investigación y documentación, que también además es una de las fases de la creatividad, en el proceso creativo hay varias fases y una de ellas, de las primeras más importantes, documentación e investigación. Y bueno, pues ahí puedes tener estadística, base de datos, investigación científica, leer libros, lo recomiendo muchísimo. O sea, aquí estuvo en la Escuela de Cuba precisamente. Estuvo un año que estuve yo aquí, estuvo Werner Herzog, ¿no? Y Herzog hizo como una grabación de unos vídeos así con sus alumnos, les emborrachó y luego les lanzó a grabar y toda una aventura y todo lo demás. Y en la conferencia que dio, precisamente cuando le preguntaron qué es lo más importante para un guionista, sin dudarlo ni un momento dijo leer. Lo más importante que hay es leer. Hay que leer libros, hay que leer novelas, hay que leer ensayos, hay que leer muchísimo. La lectura, no solo en el guión, sino en todo, yo creo que marca la diferencia de manera absoluta. Quien lee mucho y quien lee menos, ¿no? Y bueno, testigos también, testigos personales, las revistas, usar los métodos de la antropología cuando haces una investigación, saber que no, si quieres verdadera información, tienes que echarte un poco para atrás para que la otra persona hable y que realmente te cuente lo que quiere contarte y lo que piensa realmente, y no meter tú las ideas que quieres que te diga, ¿no? Que eso pasa mucho en las investigaciones, que claro, vas ahí queriendo escuchar una cosa y condicionas a la persona que se da cuenta de que quiere que te diga eso y te lo dice, claro, dice, pues bueno, si te pone contento, pues te lo digo, ¿no? Pero claro, es así, ¿no? Bueno, protagonistas, periódicos, en fin, muchísima documentación y muchísima investigación, creo que eso es fundamental, es una de las áreas del guionista también. Muy bien, terminamos con la documentación, nos vamos a por el tercer mundo, que se llama, tiene el bonito nombre de... Efectivamente, otros mundos que están en este o no, porque precisamente entre esos otros mundos que están en este o no, ¿qué me refiero con otros mundos? Me refiero con los otros mundos que no son el mundo audiovisual. Veíamos que el primer lugar era el mundo audiovisual. Lo tenemos que conocer sin ninguna duda, pero lo que pasa es que si nos quedamos solamente en el mundo audiovisual, lo que vamos a hacer es que vamos a contar lo que todo el mundo cuenta. Vamos a contar, como se podría decir, un reflejo de un reflejo. Es decir, ponemos, por ejemplo, a un borracho y no lo ponemos los borrachos que nosotros hemos visto o los borrachos que nos ofrece la fantasía, sino los borrachos que hemos visto en una película, en una serie, y al final todos los borrachos se parecen, todas las mujeres que creen que están embarazadas y miran el test de embarazo se parecen, todas lo miran, ponen cara de
pasmo y se deslizan por la pared del cuarto de baño hasta quedarse sentadas en el suelo, ¿no? Digamos, ese tipo de escenas las hemos visto 40 veces, las ponemos en las películas porque nos las ofrece la mente, porque estamos inmersos en un mundo audiovisual tremendo, ¿no? Y entonces es muy bueno mirar hacia otros mundos. Hay que mirar a los mundos de la literatura, de la poesía, de la historia, de las anécdotas, simplemente anécdotas que te han pasado, anécdotas que te cuentan, la propia vida. Y la fantasía también. Precisamente digo, otros mundos que están en este y que no están, porque la fantasía ni siquiera está. Tenemos que acercarnos a todos ellos. Muchos de ellos son muy inspiradores, como la mitología, por ejemplo, la mitología. Yo siempre he recomendado mucho la mitología, me acuerdo de los primeros cursos y tal. Ahora ya, ¿qué pasa? En la mitología y el cómic, ¿no? Y claro, el cómic, digamos que el cómic es la mitología de nuestros días, es el panteón mitológico, pero hecho con unos superhombres como eran los dioses de la antigüedad. Pero ahora el cómic se ha hecho tan frecuente que, claro, ya dices, bueno, esto ya es tópico, ¿no? Antes era como una fuente de inspiración, pero ahora es que Hollywood es el 70% cómic ya, ¿no? Digamos, eso es muy curioso. Pero ha sido una fuente de inspiración tremenda y está muy bien ahí. La música, la ópera, la fantasía, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues hay que, muchas veces en esos otros mundos, tú ves por ejemplo, una manera o algo que sucede y que quieres contar, pero que es demasiado poético, que es algo demasiado musical, y dices, esto no lo puedo llevar al audiovisual así como así. Pero casi siempre hay una especie de transposición o transliteración. Hay una manera de ese efecto que se ha conseguido en la poesía de alguna manera, tú contarlo en el mundo audiovisual, ¿no? Parece a veces difícil, pero ese ejercicio es muy interesante. Dicen, me gusta este efecto que consigue el autor y quiero conseguirlo en mi película. ¿Cómo podría hacer yo algo que produjese un efecto semejante? A lo mejor no son las mismas cosas, pero sí el efecto, ¿no? Eso sería... Muy bien, tenemos que buscar en otros mundos, ¿no? Es verdad que si no, parece ser como que los nuevos guionistas es como que el único referencia que tienen ahora son las series. Y al final, pues eso, acabas contar cosas que ya se han contado de las mismas formas, porque ya no es el contar cosas nuevas, sino de repente la misma cosa, o sea, con que las cuentas de la misma forma. O sea, puede ser que tú algo lo cuentes, algo que ya se ha contado otras veces, pero a contarlo de otra forma es cuando se convierte en original, porque tiene otra estructura, porque tiene otras formas de hacerlo. Pero claro, si nuestro único referente son las series y las películas de ahora, pues acabas contando lo de siempre, ¿no? Exactamente, haciendo lo mismo. Por ejemplo, casi todas las series que uno piensa buenas, interesantes, que te han llamado la atención y tal, se basan en una experiencia ajena a las propias series. Un ejemplo reciente sería Chernobyl, por ejemplo, pues es una novela tremenda de Svetlana Alexievich, ¿no? Y Svetlana, precisamente, una de las cosas que dice es que ella usa esa fase que hemos dicho de documentación e investigación. Lo que ella hace es entrevistar a testigos. Ella está obsesionada, hecho por la posguerra rusa, por ejemplo, y ella pregunta a los que todavía sobreviven y que recuerdan todo aquello, porque a ella le interesa mucho esa figura del testigo más que del héroe protagonista que lo lleva todo y tal, la persona que ha estado allí viendo las cosas, ¿no? Y entonces entrevista a muchísimos testigos, etcétera. Ella hace ese trabajo de llevarlo a la novela y nosotros como guionistas lo hacemos el trabajo de llevarlo a una serie de televisión. El guionista, es muy curioso, el guionista de Chernobyl, yo miré lo que había hecho y lo que ha hecho ha sido cosas de películas de animales, de tal, no sé qué dice, pero como... Resacón en Las Vegas hizo, o sea, había hecho cosas de comedia solo, que es lo que todo el mundo alucina, decir, ¿cómo el guionista de Resacón en Las Vegas, Craig Mazin, hace Chernobyl? Como si los guionistas fuéramos una cosa o la otra, ¿no? Exactamente, eso es un ejemplo buenísimo de una cosa que digo muchas veces en las clases cuando se dice, no, es que se hacen series malas, y dice, bueno, se piden series malas, a veces las piden los productores, los empresarios, a veces parece que también el público, hay una responsabilidad ahí también que existe. Pero bueno, sea como sea, un guionista, si le dicen, oye, tienes libertad para hacer algo realmente interesante, tal cual, y no sé qué, puede hacerlo. O sea, que no es una cosa que... No, y en el caso de Chernobyl fue muy gracioso, porque el tipo cuenta como un domingo por la tarde, de repente le vinieron 2 noticias sobre Chernobyl que le dejaron alucinado y dijo, aquí es donde quiero investigar más, ¿no? Por un lado, lo de que el responsable en salvarlo todo se había suicidado 2 años después, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que tampoco se sabía mucho, que era que el día que pasó de Chernobyl estaban haciendo un experimento, ¿no? Que estaban haciendo ahí una movida, ¿no? Que es por lo que explota. Y cuando se enteró de esas 2 cosas, dijo, ¿cómo? Y empezó a investigar y ya fue cuando consiguió luego vender la idea y escribirlo, ¿no? Pero todo aparte de una curiosidad personal de un dato que encontró. Efectivamente, ¿no? Ese es el detonante de nuestra creatividad, ¿no? Buscar ahí en algo que nos está llamando la atención, que nos está pareciendo tremendamente interesante para contar, pues llevarlo ahí. A mí me gusta mucho decir de esto de... Que yo creo que un guionista, un director también, todo eso, directora, guionista, una guionista,
tiene que, en principio, o es muy bueno, no voy a decir dogmas, porque no me gustan mucho los dogmas, pero tiene que, en principio, llevar al audiovisual lo que no está, no repetir lo que ya está. Es decir, a mí en ese sentido me gusta mucho Buñuel, Fellini, que son creadores de nuevas imágenes, son creadores de cosas que no estaban ahí y que de pronto ahora ya están, porque ha venido esa imaginación tremenda de Buñuel o de Fellini y lo han llevado al cine, ¿no? Y entonces eso me gusta mucho cuando veo en un director y digo, caramba, esto que aquí estoy viendo no es una cosa que ya haya visto de alguna manera en otro lado y tal, sino que es una manera diferente de contarlo, como lo que tú decías, ¿no? Una manera diferente de contarlo. A lo mejor es la misma cosa contada de distinta manera y a veces es una cosa distinta, contada de la manera de siempre, pero una cosa distinta. Y a veces las dos cosas, una cosa distinta, contada de distinta manera. O sea, tenemos muchas combinaciones ahí, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a por el cuarto mundo. Cuarto mundo, este es súper denso, digamos, para la cantidad de cosas que tenemos los guionistas aquí, porque son el mundo de los elementos narrativos, ¿no? De todo lo narrativo que tenemos como guionistas, que son muchísimas cosas. Entre las cosas que yo más insisto, así más o menos, son las herramientas narrativas. Tenemos decenas y decenas, cientos, miles de herramientas narrativas que han ido surgiendo a lo largo de la historia, tanto en el cine como en otras artes narrativas, y bueno, pues las tenemos a nuestra disposición. ¿Y qué sucede? Digo, por ejemplo, la tensión sexual no resuelta, ¿no? Pues esa cosa de que parece que va a pasar algo que no tiene por qué ser sexual necesariamente, aunque tenga ese nombre, que parece que va a pasar algo y que no pasa, y que va a pasar otra vez y tampoco pasa, y otra vez y tampoco pasa, y se va estirando, hasta que al final muchas veces pues ya se resuelve. En las series es no resuelta, en el cine es tensión sexual resuelta, porque si no el espectador al final se siente un poco como diciendo, oye, ¿qué pasa aquí con esto? Que me has dejado aquí a medias y no sé si va para bien, si va para mal, si se enrollan, si no hacen tal, lo que sea, ¿no? La tensión sexual no resuelta, la siembra, ¿no? Ir poniendo detallitos que luego se van a convertir en algo para que el espectador lo acepte, el suspense, la sorpresa, montones y montones de herramientas narrativas. Yo en mis cursos suelen salir de 50 a 100 herramientas diferentes, pero podrían ser cientos realmente. Lo importante no es tener, digamos, una colección de herramientas en sí, sino ver qué sirven, para qué sirven, por qué son tan interesantes. Y también lo que yo insisto mucho, siempre yo creo que debemos pensar más no en qué reglas debo seguir, sino qué efectos quiero causar en el espectador. Y entonces, si el efecto que quiero causar es este, pues entonces puedo usar esta herramienta o puedo usar esta otra y tal, pero no mecánicamente usar las herramientas tampoco, ¿no? Ese sería un aspecto de elementos narrativos. Luego hay una cosa que insisto mucho, como en el libro que has mencionado, ¿no? De El espectador es el protagonista, la importancia de distinguir, primero, entre la historia y el relato. Es decir, la historia es todo ese mundo donde se supone que los personajes viven 24 horas, respiran, se van iba a decir una palabra mal dicha, van al baño y no lo vemos en la película, pero se supone que van al baño, porque si no al final se inflarían y acabarían explotando, ¿no? Y todo eso se supone que sucede en la historia, pero eso el espectador no lo va a ver. Él lo único que va a ver es el relato, que es lo que nosotros le contamos, lo que seleccionamos de esa historia, ordenamos, hacemos cosas con él y tal, y ese es el relato, ¿no? Y ese relato, ¿para quién va? Pues va para el espectador. Los personajes viven en el mundo de la historia, el espectador vive en el mundo del relato, es lo único que tiene. Y entonces, pues, prestar muchísima atención al espectador y prestar muchísima atención al relato, que creo que es el verdadero arte narrativo. El relato, no la historia, y el efecto que produce al espectador, más que las reglas que deba seguir para que los personajes hagan esto, hagan lo otro, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos, los personajes, los diálogos, unidades narrativas, en fin, todo esto son elementos narrativos que son muchísimos, ¿no? Bueno, como nos está quedando un poquito largo, lo que voy a hacer va a ser parar aquí y nada, en este podcast vemos los 4 primeros y en el siguiente vemos los 4 restantes. Con lo cual, bueno, Dani, nos vemos ahora en el siguiente. Muy bien, a la segunda parte vamos. Y así terminamos el podcast de hoy, en el que hemos visto 4 de los elementos de los mundos del guionista según Daniel Tubau. En el próximo podcast veremos los otros 4. Bueno, si ha sido útil, os agradecería como siempre comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o donde sea que escuchéis este podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!